Ok, entonces dice la Biblia en Hebreos 7, del 6 al 8, pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó a Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguno, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente, escuche bien, aquí ciertamente, ¿dónde? Aquí en la tierra, reciben los diezmos hombres mortales. Esto lo está diciendo en Hebreos capítulo 7, versículo 8. Pero allí, ¿dónde? En el cielo, uno de quien se da testimonio de que vive. ¿Quién es el que vive? Jesucristo. Dice el 9, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Leví era el sacerdote de la ley, pero cuando Abraham diezmó, y escúcheme bien, ya su nieto estaba siendo también bendecido a través del diezmo de su abuelo. Aunque Leví era el que recibía los diezmos como hombre en la ley, Abraham, antes de la ley, en la dispensación patriarcal, diezmó y ya cubrió con su dinero, con su diezmo, la bendición de sus nietos, cosa que debemos tomar en cuenta nosotros, porque el diablo nos tiene trampeados y no diezmamos en este tiempo y vivimos una vida arruinada, y también van a vivir una vida arruinada nuestros hijos y nuestros nietos, y después decimos, ¿por qué, Dios mío? Dios te llamó para bendecirte, pero a veces parece mentira, tú te metes con el diablo, con Satanás y los demonios, pero le dejas una brecha, le dejamos una brecha abierta muchas veces y está en los diezmos, porque eso es de la gracia. Escúcheme bien, dice el verso 10, porque estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Fíjense ustedes, todavía no habían nacido cuando Melquisedec le salió al encuentro a Abraham en Génesis 14, cuando él dio el diezmo de todo. Aún a sus propios nietos cubrió con eso. Ahora, esta carta de los hebreos se escribió alrededor del año 62 después de la muerte y resurrección de Cristo. 62 años. Estamos hablando que ya estaba el Espíritu Santo en la tierra y que esta enseñanza se la dio el apóstol Pablo a los creyentes de Hebreo que formaban parte de la iglesia del Señor Jesucristo, porque Pablo era enviado a los gentiles y no a los judíos. Esta enseñanza era para hombres y mujeres que habían creído, que se habían convertido al cristianismo y estaban viviendo en el tiempo de la gracia. Y Pablo les escribió diciéndoles claramente, en el tiempo de la iglesia, en el tiempo de la gracia, a los creyentes hebreos convertidos a Cristo. Les escribió y les dijo, aquí ciertamente reciben los diezmos. Esto está en la Biblia, en la gracia. Y lo dice el apóstol Pablo, 62 años aproximadamente después de la muerte y resurrección de Cristo. Esto no es para los judíos, porque esto no es de la ley, es antes de la ley, durante la ley y después de la ley. Aquí ciertamente, ¿dónde? Aquí en la tierra reciben los diezmos hombres mortales, pero allí, ¿dónde? Allí en el cielo, uno de quien se da testimonio de que vive. ¿Y quién es el que vive? Cristo. Cuando tú entregas tu diezmo, Cristo le estás diezmando. Pero Satanás se ha encargado de hacerle la vida cuadrito a los cristianos. Ojo, ayudadito, porque eso tiene un laboratorio. ¿Dónde está el laboratorio? El laboratorio está en las iglesias paganas. Incluso las iglesias católicas crean videos y cosas en contra del diezmo, pastores diezmeros, ¿ven? Y también hay un poco de pastores que se han extralimitado también, tratando de poner las cosas que no son de la Biblia. Estamos hablando de lo que está en la Biblia, no lo que estamos inventando. Estoy hablando de lo que está en la Biblia. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que cuando nosotros los cristianos, aún nosotros los pastores, cuando estamos débiles en la búsqueda, que no tenemos ayuno y oración, lamentablemente somos presa fácil del diablo, somos los más atacados, la cabeza, y entonces hay pastores debilitados que no hayan que hacer, porque en algún momento nos hemos debilitado y hemos creído que estamos bien, cuando que el llamado que tenemos nosotros es para estar viviendo en la presencia de Dios perennemente, buscando lo de arriba y no lo de abajo. Amén. Entonces, amados hermanos, recordemos lo que dice Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que si tú no haces la voluntad del Padre, que es lo que Él manda en la Biblia, amén, lamentablemente tú estás en pecado. Y te voy a decir, para guerrero espiritual no sirve. Porque usted, le voy a ser sincero, los demonios no se le sujetan ni le obedecen cuando usted está en pecado.
cuando usted está en desobediencia y cuando usted está en rebeldía o en rebelión. Usted no tiene vida. Usted es un creyente más. Que Dios te bendiga y te ayude. Pero si tú eres un guerrero de verdad, que quieres tener a tu familia tranquila y quieres tener una vida tú también en paz, tienes que empezar a consagrarte y a empezar a dejar las cosas a un lado que tú sabes que a Dios no le agrada. Pero eso se consigue cuando empiezas a buscar de Dios. Mientras estamos papas fritas, quiere que te diga la verdad, eso le pasa a todos porque somos humanos. A todos. No sabemos qué hacer y inventamos. Dios me dijo cuando que Dios no te ha dicho es nada. Porque Dios no habla con carne, la Biblia lo dice claramente, porque Dios es espíritu. Y Juan capítulo 6, Génesis 6:3 dice claramente que dijo Dios, no contenderá mi espíritu con el hombre, porque el hombre es carne. Ok, entonces seguimos hablando un poquito más para que usted vea. Dice claramente entonces que el pueblo judío de Israel no es lo mismo que la iglesia cristiana en el tiempo de la gracia. ¿Estamos claros? Amén. Fueron excluidos todos los gentiles, todos que eran, los gentiles ¿quiénes eran? Todos los que no eran israelitas, todas las naciones, todas eran gentiles, todas. Y vimos claramente que en Hebreos 10:28 entonces les dijo que vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. ¿Ves? Entonces Dios tenía un trato especial ¿con quiénes? Con el pueblo judío de Israel. Ya le vimos claramente que el día de reposo era únicamente un pacto que Dios hizo con el pueblo judío de Israel. Así que eso era para Israel y no para los gentiles ni para la iglesia del Señor. En el Antiguo Testamento la humanidad se dividía entre judíos y gentiles. Es decir, entre Israel y el resto de las gentes del mundo entero. Ahí estaba dividido, judíos y gentiles. No existía la iglesia de Cristo. Pero ahora, en el tiempo de la gracia o en el periodo de la iglesia, vemos una nueva división. Ya no son nada más judíos y gentiles, sino que ahora también está la iglesia del Señor. 1 Corintios 10:32 dice, no seas tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. ¿Ok? Así que nosotros ni somos judíos, ni somos gentiles, nosotros somos la iglesia del Señor Jesucristo. Amén. Pero dentro de la iglesia, todos, absolutamente todos, somos únicamente cristianos, hijos de Dios. Somos cristianos dentro de la iglesia. En Gálatas capítulo 3, verso 28 dice que ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Pero esto, escúcheme bien, esto es en Cristo Jesús. Dentro de la iglesia no existe algo como un judío mesiánico. Eso es falsa doctrina. Eso no existe en la Biblia, ¿ok? Si usted era judío y se convirtió, se arrepintió y se convirtió a Cristo, ahora usted es cristiano. Usted no, ay, que él era de Israel y él habla Yeshua HaMashiach. Él habla Emuná. Él habla Shalom. Hermano, olvídate de esa mentira, porque la Biblia es clara que habían dos pueblos, eran los gentiles y los judíos. Ahora hay tres, gentiles, judíos y cristianos. Y todo aquello que somos cristianos, dice la Biblia claramente en Gálatas 3:28, que ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, y no hay varón ni hembra, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Porque ahora la iglesia es un solo cuerpo. Romanos 12:5 dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros unos de los otros. Amén. Somos un cuerpo en Cristo. Efesios 4:3-6 dice, solicitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todo. Por lo tanto, dentro de la iglesia, amados hermanos, no puede existir división entre judíos y gentiles, aunque se hagan llamar judíos mesiánicos. Olvídese esa mentira. ¿Ok? Eso es negar la unidad del espíritu y la verdad de que nosotros como iglesia somos uno solo, un solo cuerpo.
Mire, ustedes los 12 apóstoles, Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Tadeo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el cananista y Judas el Iscariote, eran judíos. Y cuando Jesús, el Mesías, los llamó, ellos no se convirtieron en judíos mesiánicos, olvídese de eso, sino se convirtieron en ¿qué? En cristianos. Hechos capítulo 11 versículo 26 dice: y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Estamos claros? Así que el término judío mesiánico no es bíblico. Amén. El Señor Jesucristo, recuerden esto, Él es el esposo y la iglesia es la esposa. Israel es amigo del esposo. No se les olvide esto. Juan capítulo 3 versículo 28 y 29 dice: vosotros mismos me sois testigos, dijo Juan, de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa, este es Jesús, es el esposo, esta es la iglesia, más el amigo del esposo, este es Israel, que está a su lado, le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Mira lo que dice Juan: así pues, mi gozo está completo. Él es Israel. Juan es israelita y él sabía que Jesús era el esposo, la iglesia es la esposa e Israel es amigo del esposo. Juan el Bautista le dice que él solamente es amigo del esposo y la Biblia llama a los cristianos la esposa. Y el más pequeño, escuche bien, el más pequeño de la iglesia, recuerden que la iglesia es el reino de Dios, amén. El más pequeño de ustedes de la iglesia, en la gracia, es más grande que Juan el Bautista, que fue el más grande en la dispensación de la ley, porque él era amigo, mas nosotros somos la esposa. Escuche bien lo que dice Mateo 11:11. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino, en la iglesia, es mayor que él. Así que escúcheme bien. ¿Y cuál es el reino, hermano? La iglesia. La Biblia dice que los salvados del Antiguo Testamento, los judíos del pueblo de Israel, que son los amigos del esposo, como lo dijo Juan el Bautista, están invitados a la boda. Apocalipsis 19, capítulo 7. Dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Su esposa es la iglesia, estamos preparados. ¿Y el esposo es quién? El Cordero, Jesucristo. Dice el verso 9: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Estos son los amigos, los invitados. ¿Quiénes son esos? El pueblo judío de Israel, los que son salvos de Israel. Incluso en la gracia, muchos de ellos fueron salvos, porque Cristo, cuando muere, que resucita, lo primero que hizo fue descender a lo más profundo de la tierra. Y cuando resucitó, se trajo a todos los que estaban en el seno de Abraham. ¿Estamos claros? Que son salvos, que era David, Moisés, Abraham mismo, todos esos, que no habían subido al cielo. Porque Jesús dijo en Juan capítulo 3, versículo 13, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. O sea, nadie había subido al cielo. Él es el primogénito en todo. Él es el primogénito en resucitar. Él es el primogénito entre muchos hermanos. Y Él es el primogénito en subir al cielo. Pero Él se llevó consigo a los que estaban en el seno de Abraham, que muchos conocen la parábola de Lázaro y el rico. Así que entendamos, que quede bien claro, que ni Israel es la iglesia, ni la iglesia es Israel. Israel es el cumplimiento de un pacto que Dios hizo con Abraham en Génesis 17:4. Y la iglesia salió del costado de Cristo. Amén. En Juan 19:34, donde salió agua y sangre. ¿Estamos claros? La iglesia fue predestinada antes de la fundación del mundo. Romanos 8:29. A Israel se pertenece por nacimiento en la carne. ¿Quieres ser israelita? Tienes que nacer en Israel y por lo tanto allá te van a registrar tu parte de nacimiento. Naciste de carne en Israel y por eso eres israelita. Entonces a Israel se pertenece por nacimiento en la carne.
A la iglesia, fíjense ustedes la diferencia, a la iglesia se pertenece por el nuevo nacimiento del agua y del espíritu. Juan capítulo 3, versículo 5. Vea que son dos cosas totalmente diferentes. ¿Ven? La evidencia de pertenecer a Israel es la circuncisión como señal del pacto que Dios hizo con Abraham en Génesis 17:10. ¿Estamos claros? Y la evidencia de pertenecer a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo en la gracia es el sello del Espíritu Santo, Efesios capítulo 1, versículo 13. ¿Ok? Ahí están viendo la diferencia. Israel está bajo la ley o bajo el pacto antiguo de la ley hasta el día de hoy. Ellos guardan la ley. Los israelitas guardan la ley. Todavía hasta el día de hoy. Por eso es que tienen una guerra contra otra nación y contra un grupo llamado Hamas, ¿verdad? Los palestinos, y siguen hasta el día de hoy matándolos. ¿Sabe por qué? Si somos nosotros, es una cosa diferente. Los cristianos somos diferentes a los judíos israelitas. Ellos aplican lo que Dios les dijo. La ley de ellos es la ley mosaica. Lo de ellos es ojo por ojo y diente por diente. ¿Ven? Por eso siguen ensañados y le dicen, déjate quieto, nada. Tienen sus propias leyes y las viven, ¿ok? Nosotros no, es muy distinto, tenga claro. Entonces, la iglesia está bajo el nuevo pacto que Jesús hizo en la cruz del Calvario cuando derramó su sangre en Mateo 26, 28. Jesucristo dijo, esta es la sangre de mi nuevo pacto. Entonces nosotros estamos en un nuevo pacto, Israel está en el viejo pacto. Israel está bajo la ley de Moisés hasta el día de hoy, como le dije. La iglesia está bajo la gracia de Jesucristo en este tiempo, Romanos 6, 14. Israel es un pueblo terrenal, Génesis 13, 15. La iglesia es un pueblo celestial, Apocalipsis 21, 2. Una diferencia total, hermano. Israel tiene promesas terrenales con prosperidad terrenal, Deuteronomio 28, 11 y Deuteronomio 29, 9. La iglesia tiene promesas espirituales con recompensas celestiales, Juan 3, 16, Marcos 16, 16. A Israel se le mandó que se separara del resto de todas las naciones del mundo, como lo dice Ezequiel 44, 6 y Hechos 10, 28. Pero a la iglesia se le mandó a ir y predicar el evangelio a todas las naciones del mundo. Marcos capítulo 16, versículo 15. Israel tenía un sacerdocio limitado a la tribu de Leví, Números 18, 2. En la iglesia de Cristo todos somos reyes y sacerdotes, Apocalipsis capítulo 1, versículo 6 y Apocalipsis capítulo 5, versículo 10. Israel tenía que caminar por un templo hacia la ceremonia para llegar al santuario donde habita Dios, y solo los sumos sacerdotes podían entrar. Pero la iglesia, que somos nosotros, tiene la libertad para entrar a la presencia de Dios por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él mismo nos abrió a través del velo. Esta es su carne, Hebreos capítulo 10, versículo 20. Israel tenía un sumo sacerdote que era un hombre y moría y dejaba un sucesor. La iglesia de Jesucristo tiene un sumo sacerdote que es perfecto, eterno e inmortal para siempre, según el orden de Melquisedec. Hebreos capítulo 5, versículo 10 y Hebreos capítulo 3, versículo 1. Israel tenía un tabernáculo donde vivía o habitaba Dios. La iglesia es el tabernáculo, o sea, nuestro cuerpo es el templo y la morada donde habita Dios. 1 Corintios 3:16. En Israel el Espíritu Santo venía sobre algunos y los ungía y se iba. En la iglesia el Espíritu Santo vino y se quedó en nosotros para siempre. Amén. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? La Biblia dice claramente que la ley fue dada para Israel y la gracia fue dada para la iglesia. El judaísmo es una religión, el cristianismo es una regeneración. Los israelitas eran salvos por las obras de la ley. La iglesia es salva por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La Pascua fue dada a Israel, la Santa Cena fue dada para la iglesia. A Israel se le mandó a hacer guerra a sus enemigos. Escuchen bien, a Israel hasta el día de hoy se le mandó a hacerle guerra a sus enemigos y están en guerra porque ese es Israel.
Pero a la iglesia Dios nos mandó a amar a nuestros enemigos. Vean toda la diferencia, mi hermano. No, que yo soy judío mesiánico porque mi papá era de la tribu de no sé de dónde. Conocí un poco de gente. Sí, varón, yo soy descendiente de las 10 tribus perdidas de Israel. ¿De dónde eres tú? Yo me provocó decirle una vez a uno, le dije, mira, no, entonces mi mamá era llanera y mi papá era coreano, entonces yo de repente soy de la tribu perdida de Coro o del llano. Porque te voy a decir, eso es mentira, hermano. Nosotros éramos gentiles, no teníamos acceso a nada, pero Dios nos dio la bendición ahora a nosotros, los que éramos gentiles, de convertirnos a Cristo, pero somos la iglesia de Cristo y no somos el pueblo judío de Israel, entiéndalo bien. Entonces a ellos Israel, Dios les mandó a hacer guerra a sus enemigos. Todavía están en guerra, no es mentira. Pero a la iglesia de Dios, Dios nos mandó a amar a nuestros enemigos. Entonces Israel es una nación. La iglesia es de todas las naciones. Mateo 28, 19. Y predicar el evangelio a todas las naciones. Hacer discípulos a todas las naciones. ¿Estamos claros? Pero Israel es una nación. Entonces la promesa del retorno de Cristo para Israel es para hacer juicio. La semana 70 de Daniel, la 70ª semana 70 de Daniel, que habla de la gran tribulación, de que eso es para ¿qué? Para los israelitas y para los judíos. La promesa del retorno de Cristo es para Israel, pero para juicio. La promesa del retorno de Cristo para nosotros, la iglesia, es para llevarnos con él. 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículos 16 y 17. ¿Ok? Entonces Israel es un siervo de Dios. La iglesia es el cuerpo de Dios. Así que Dios ama a Israel porque Israel es su amigo. Porque nació Israel por un pacto que hizo él con Abraham, su amigo. ¿Verdad? Pero nos ama a nosotros, la iglesia, porque nosotros somos su esposa. ¿Cómo tú vas a amar más a tu amigo que a tu esposa? Imposible, ¿cierto o falso? Entonces vea cuál es el privilegio que usted y nosotros tenemos. Y sin embargo hay muchos cristianos que quieren ser judíos. Yo conozco a uno que toca una trompeta y el chofar. Emuná. Shalom. Hermano, métete en la Biblia y aprende que nosotros no somos Israel. Hay que guardar el sábado, varón, porque si no guardas el sábado, se pierde tu salvación. Eso era para Israel. Estudia la Biblia y aprende. No hay que diezmar porque eso era en la ley. Déjate de eso, lee bien la Biblia y te darás cuenta que el diezmo era antes de la ley, durante la ley y después de la ley. Y si no hacemos la cosa como Dios manda, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por eso no hay autoridad, ni en la casa de uno tiene autoridad. El diablo le baila joropo, el diablo le baila samba en la casa de uno y uno no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque estamos en desobediencia, no tenemos autoridad, estamos mal con Dios. Cuando tú estás bien con Dios y tienes prueba, es porque viene de parte de Dios, una prueba con propósito. Pero cuando tú estás mal con Dios y tienes prueba, es porque la prueba es a propósito. Tienes una prueba a propósito y te vas a calar tu prueba hasta que te pongas en línea con Dios. Y el trato de Dios tiene que ser personal contigo, como conmigo. No te estoy diciendo esto porque yo soy la última Coca-Cola del desierto. Yo creo que yo soy el más pecador de todos. Te lo estoy diciendo porque yo sé también que tengo que ponerme a cuenta con Dios y lo estoy haciendo. Amén. ¿Por qué? Porque gracias a Dios que Él es el que nos llama y nos dice, mira, nos sacude, estás demasiado light. Porque nosotros en este tiempo, los evangélicos, andamos buscando el pan. Andamos detrás del pan y no detrás de Cristo. Hermano, pero ¿cómo hacemos? Métete en la Biblia, métete en la presencia de Dios y el Espíritu Santo te va a ayudar. Amén. Sí. Yo estuve así, mira, en la crisis, yo estaba a punto de vender plátano y de vender pan, mango. No hallaba qué hacer. Hasta que Dios me llamó, acá, ¿qué estás haciendo tú? La cosa está fea. Métete. Cuando me metí, me empezó Dios a tratar conmigo. Ponte el día aquí así asado, pan, sancochado. Y le voy a decir la cosa, no estoy millonario, pero estoy tranquilo. Estoy respirando tranquilo y sigo ahora buscando a Dios. Dios me dice, métete más, porque tú estás un poquito equivocado como están equivocados mucha gente. Busquemos de Dios, hermano. Busquemos de Dios, se lo digo de corazón. Cuando yo me paro aquí a predicar y enseñarles, no es que yo estoy vendiendo mi imagen como que si yo soy el modelo perfecto de Dios. No, señor, yo soy un hombre igual que ustedes, que tengo una batalla y tal vez peor que la de ustedes. Porque el diablo sabe que yo tengo una responsabilidad como pastor y él dice, y era el pastor y se dispersarán las ovejas. ¿Ven? Entonces el bicho me zumba de duro a mí para ver si ella elimina. Pero que va, aquí tenemos el yelmo de la salvación. Jesucristo nos protege. Amén.
Y cuando Jesucristo me da algo por gracia para mí, yo también lo comparto para ustedes. No es señalamiento, no es acusación. Yo no estoy señalando a nadie. ¿Me entienden? Ni estoy acusando a nadie. Le estoy diciendo de corazón que busque de Dios, que se llene de Dios, que empiece a guerrear en el Espíritu y empiece a obedecerle a Dios, porque usted es la iglesia del Señor Jesucristo. Así que todo israelita que se convierte a Cristo pasa a ser, de ser amigo, a ser esposa de Cristo. Amén. Y no judío mesiánico. El judío que se convierte es